Es jueves, es día de mesa de análisis, muchísimos temas que comentar. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Patricio Gajardo, analista político y historiador, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, bienvenida. Y Grace Smith, abogada y magíster en Derecho Constitucional. De la casa ambos ya, a estas alturas del partido. Sí. Gracias. Oye, comencemos con el tema de la semana, que tiene que ver con la visita frustrada de Isquia Siches a Temucuicú. ¿Qué lecciones se sacan ahí, Patricio? Yo creo que varias. Primero, toda negociación tiene que haber por lo menos posiciones explícitas de parte de los negociadores, si es que eso es lo que se pretendía, y parece que no se pretendía, porque uno saca conclusiones y parece ser que intentó ser una visita de estilo, en el sentido de que va la ministra como esperando como que la reciban con los brazos abiertos, cuando sucede todo lo contrario, pero no hubo la preparación, la demostración, insisto, de negociación. Se exige que hayan expresiones claras y precisas de parte de los que van a pretender negociar, de que están dispuestos y que tienen una voluntad de eso. No se notó una preparación del gobierno, no se notó una preparación en temas de seguridad. Creo que hay una especie de ideologización del tema que sigue estando presente, y pensó la ministra que bastaba con eso para ser recibida con los brazos abiertos. Grace. A ver, yo creo que por la información que ha salido en la prensa, efectivamente creo que hubo un poco de apuro en concretar la visita. Creo que efectivamente se vio que no hubo una planificación bien hecha, sobre todo por, yo creo, equipos de avanzada, policías, de poder prever esto. Además, bueno, y ahí yo creo que salta también la duda de cuál es el rol que juega la ANI también. O sea, hay un trabajo de inteligencia previo que también, porque, a ver, yo creo que hay que separar dos cosas. Uno es el diálogo que se quiere realizar con las comunidades mapuche de Temucuicú, y por otro lado también están los grupos más violentos que no tienen que ver con las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. O sea, yo creo que no hay que echar todo al mismo saco. Yo creo que hay que dividir y ser súper claro, digamos, en que son dos problemáticas muy distintas. Una son las reivindicaciones del pueblo mapuche y por otro lado está el tema de violencia delincuencial, derechamente, en la zona de la Araucanía. Por lo tanto, ahí yo creo que las fuerzas policiales fallaron en esta planificación, y también un tema de inteligencia. Sí, golpea la nueva estrategia, este nuevo cambio, esta nueva mano que quiso mostrar la ministra hacia la Araucanía. A ver, yo creo que, tal como lo dijo la ministra, y yo comparto con ella, en el sentido de que esto no va a echar para atrás el proceso y el camino de diálogo que se está iniciando. Yo creo que es una de las formas necesarias que hace falta desde el Ejecutivo hacia el pueblo mapuche, abrir estos caminos de diálogo, estas mesas de diálogo con el pueblo mapuche. Sin lugar a dudas, creo que no es la única. Esto es multifactorial, no es la única herramienta para terminar, digamos, con el conflicto que existe por parte tanto del Estado y del pueblo mapuche. Yo creo que eso es multifactorial, y yo creo que efectivamente el diálogo tiene que continuar. O sea, no se puede echar para atrás un plan de diálogo por este incidente. Yo creo que es más que un incidente, una demostración de que no hay un plan. Mi impresión, y creo que la impresión de muchos chilenos, es que como que acá se iba a tratar de partir con un diálogo sin preparar ese diálogo de ninguna manera. Más encima no se plantean querellas. Yo creo que lo que Grace señala es muy cierto. Una cosa es el tema delincuencial concretamente, pero que hay que abordarlo de esa manera. Y después la ministra sale hablando de los presos políticos mapuche y todas las contradicciones que eso ha generado, entre un subsecretario que dice lo contrario, entre un Giorgio Jackson que apoya que los presos políticos mapuche. Los presos políticos no son delincuentes, son presos que han sido detenidos por lo que piensan, o por el credo que profesan, o por razones de etnia. Esos son presos políticos. Y estas personas que están detenidas donde sea, han realizado actos delincuenciales. Yo a eso le sumamos, Grace, si le sumamos la declaración de Camilo Vallejo, que señalaba que, por ejemplo, los saqueos eran agravantes. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Tú, para recuperar o para generar una mesa de diálogo, tienes que recuperar el Estado de Derecho, Grace, y yo creo que si no, es imposible.
Absolutamente. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que acá en el gobierno no hay una sola línea de cómo se ve la problemática. Sí, o sea, yo creo que salió el subsecretario del Interior y con otra versión que la ministra del Interior. Por lo tanto, y después, efectivamente, Giorgio Jackson. Creo que en el gobierno no hay una sola línea de cómo se ve este conflicto, esta problemática. Creo que efectivamente el Estado de Derecho tiene que primar de todas maneras. Lo cual no significa la obligatoriedad que tengan de presentar la querella. Ya el Ministerio Público está investigando los hechos. Yo no sé si en algún minuto se podrá saber qué es lo que efectivamente ocurrió y quiénes fueron los resultados. ¿No crees tú que hay mensajes que el gobierno entrega? Yo creo que estratégicamente, es que ahí está. Yo creo que yo lo veo por el otro lado que lo ves tú. Yo creo que estratégicamente tampoco es bueno presentar una querella. Estratégicamente, políticamente hablando, creo que no es bueno presentarla. En este momento. En este momento. Yo creo que no se solucionaría nada, no aportaría nada al diálogo presentar una querella, porque, y además que tampoco estamos diciendo que el Estado no investigue. Acá el Estado está cumpliendo su rol a través del Ministerio Público y el Ministerio Público ya abrió una investigación de oficio, por lo tanto, no es que estos hechos se dejen en la impunidad. Sí, pensaba que la diferencia entre Monsalve, que viene del mundo concertación, PS, versus Jackson... Es que eso es muy interesante, Álvaro. Ahí se empiezan a notar, empiezan a notar los dos bloques, los dos grietas, mundos, las posibles grietas. Las grietas, y que las exigencias que se notan, por lo menos en estas semanas, han sido tantas, y el país enfrenta tantas propuestas de transformación, porque no estamos hablando de un gobierno de administración. Si este fuera un gobierno de la concertación y que uno supiera que más o menos hacia dónde va, estamos con una constituyente, con una situación económica compleja, con guerra en Ucrania. O sea, ¿para qué decir conflicto en todas partes? Entonces, esas brechas, esas fisuras al interior del gobierno, y más encima mensajes poco claros, poco peditos, ¿hacia dónde vamos? Yo quiero hacer el punto, sí, sobre un tema, el estado de excepción. Creo que el estado de excepción, como su nombre lo dice, es excepcional. O sea, no puede ser permanente. No puede ser permanente, y con este hecho, digamos, nos demuestra que el estado de excepción, la verdad, mantenerlo como ciertos sectores quieren en su minuto, que se extienda, que ya sabemos que no lo va a hacer, creo que no se saca nada con un estado de excepción. Creo que ¿Pero no crees que es más justificable el estado de excepción en la macrozona sur que en el norte, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que como están las cosas, a ver, primero yo creo que no es cosa de comparar en abstracto. No, con los hechos, cosas concretas. Efectivamente, con los hechos ocurridos en la Araucanía, tú te das cuenta que el estado de excepción no está funcionando. No es necesario, finalmente no está cumpliendo su función. Pero podría ser peor. Pero ¿sabes qué? Exactamente. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer un punto. Yo creo que el estado de excepción es ponerle más presión al conflicto. Creo que es tapar más la olla a presión para que pueda explotar más fuerte. Pero no significa diferenciar de mejor forma los actos delincuenciales, que, como tú muy bien señalas, no representan todo el conflicto de la macrozona sur. Y decir, bueno, aquí hay un estado de excepción porque se necesita. Y súmale un hecho que no es menor. El porcentaje mayoritario de la población de la macrozona sur apoya la renovación del estado de excepción ahí. Incluso uno pensaría que el tema migratorio en el norte se puede resolver sin estado de excepción, porque lo que se ha visto es que en general el proceso migratorio, digamos, clandestino sigue igual y no ha generado ningún cambio con el estado de excepción. Tenemos que avanzar para hablar de otro de los temas importantes de esta semana, para alcanzar a decir algo, Grace, respecto a la Convención Constituyente y el aborto, que queda plasmado en la Constitución. Ahí hay varias miradas respecto a si es necesario que tenga rango constitucional, que no bastaba una ley, estaba la ley de 3 causales, se podía avanzar en eso. ¿Qué piensas tú de lo que ocurre ahí? A ver, yo estoy muy contenta que la Convención haya aprobado la norma sobre aborto, sobre interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres. Me parece que es un gran paso, es un paso histórico en nuestro país. Y lamentablemente nuevamente salen ciertos grupos, incluyendo la Iglesia Católica, a desinformar a la ciudadanía, diciendo que acá se puede cometer aborto, practicar aborto hasta los 9 meses. Bueno, eso se llama parto. No es aborto, no es interrupción voluntaria del embarazo, eso es un parto, para empezar. Ninguna constitución en el mundo regula
la cantidad de semanas hasta cuánto se puede interrumpir un embarazo. Eso es materia de ley. Por lo tanto, al establecer el derecho de la mujer a interrumpir legalmente el embarazo voluntariamente, además de consagrar este derecho, se le da un mandato al legislador para regular. Es la bajada práctica. Como todo derecho, en la Constitución no puede regular todo como te digo, con las semanas, la forma, etcétera, etcétera, los requisitos. Eso es materia de ley y eso es el mandato que le entrega la Constitución al legislador. ¿Y eso no puede ser contraproducente que finalmente termine en la mano del legislador, que ya sabemos cómo está configurado el Congreso? A ver, es que más allá del tema legislativo, yo creo que, a diferencia de Grace, yo no comparto que es un avance sustancial, ni mucho menos no creo que el tema del aborto tenga que ser un tema y una norma constitucional. Creo que la conferencia episcopal, que rechaza como algo muy grave lo que sucedió, yo no por un tema de creencia religiosa, ni mucho menos, pero creo, primero, que la Iglesia tiene todo el derecho a plantearse en forma explícita, y no significa distorsión, estar en contra del aborto, independientemente de cómo se le ha intentado como censurar a la Iglesia, porque vimos el caso de Sati, el caso de Razzuri, es decir, varios casos como que parece ser que la Iglesia no puede pronunciarse. Y ahora hay una cosa muy concreta: cuando es una norma constitucional, claro que hay que bajarlo a una ley para hacerlo operativo, pero la norma está establecida o aprobada en el Pleno, dice de que ni las instituciones ni las personas pueden interferir en una persona, una mujer que desea practicarse un aborto. Entonces podríamos decir que, bueno, cualquier ley que lleváramos a la práctica podría ser considerada inconstitucional en un tribunal constitucional. Entonces, podría darse el caso extremo, yo sé que sería un caso extremo porque no lo veo posible, digamos, pero que más o menos a los 8 meses se le permitiera el aborto. Eso sería un parto, no sería una interrupción voluntaria. Pero está bien, tú le puedes colocar el nombre que quieras, pero... Es que no le pongamos el nombre que queramos, pongámosle el nombre que es. Ya, pero está bien. Pero si no se puede interferir, no puede interferir. Y el problema de conciencia, y el problema de conciencia, porque ni siquiera una institución puede decir, una institución católica, por ejemplo, no puede, con esta norma constitucional, no puede decir que hay un problema de conciencia de parte de los médicos y no van a practicar el aborto. Pero es que hay dos cosas. Inclusive en la actual Constitución de 1980, los derechos fundamentales pueden ser regulados siempre y cuando no se afecte la esencia del derecho, pero se pueden regular. Se pueden regular a través de ley y no necesariamente son inconstitucionales como se quiere hacer ver por parte, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal y su pronunciamiento respecto al tema. Entonces, caricaturizar que se puede realizar aborto hasta los 9 meses no es verdad. No es que uno le quiera poner el nombre que uno quiera. Pongámosle el nombre que corresponde. O sea, si se interrumpe un embarazo a los 9 meses, a los 8 meses, a los 7 meses, eso es un parto, no es un aborto. ¿Y eso cómo lo llamaría? ¿Como un asesinato? No, eso es un parto. Pero, pero si se interrumpe voluntariamente, asumamos, porque tú dices que eso es un parto. O sea, por ejemplo, a los 8 meses... las mujeres podemos cuando estamos embarazadas, se puede inducir un parto por X cantidad de razones. ¿Eso tú vas a decir que es una interrupción voluntaria? Es un parto. Ahora, yo quiero plantear un tema, Grace... Muy corto, porque ya... Pero muy corto. Pilladísimo. Es que, ¿por qué los hombres no tenemos ningún derecho a opinar sobre esto? Me refiero sobre el aborto. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres no quedan embarazadas solas. No, pero estamos opinando acá. A ver, estamos opinando. ¿En serio? Tanto tú como lo están opinando, pero por la sencilla razón... Por ejemplo, yo quiero ser papá y la mujer quiere abortar. Por la sencilla razón de que somos nosotras las que llevamos 9 meses... ¿Ya? Pero, un embarazo. Bueno, pero el embarazo y que lo importante es que el embarazo sea deseado y querido. Ya, y si es deseado y querido por el hombre y no por la mujer. Somos las mujeres las que decidimos sobre nuestro propio cuerpo, no los hombres. Grace, Patricio, este debate sí que nos supera. Podríamos estar toda la noche. Podríamos estar toda la noche. Yo les quiero agradecer y nos reencontramos el próximo jueves. Ya, pues. Nos reencontramos. Que estén muy bien. Que estés bien.